Está en Génesis capítulo 37, la historia de José. Una historia muy conocida. Ya hemos orado, pero me encomiendo al Señor y al Espíritu Santo que sea el que hable en esta mañana. Amén. Y cuando meditaba en esta palabra, me quedé meditando el día que mi pastor, dijo que nosotros no militamos en esta tierra un reino de esta tierra. Y la palabra seguía en mi mente y me acordé de José, ¿no? Y me acordé de cómo empezó el llamado, ¿no? El llamado de José. Dios le habló a José en sueños, ¿no? Y dice que le habla a José, y José era de una determinada manera cuando el Señor habló a su vida. Y bueno, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, el capítulo 37. ¿Lo tienen? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo, acuérdese de esto, de 17 años, apacentaba las ovejas con su padre, con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, o sea, de los hermanos de José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que lo detestaban. Eso es lo que vos generás. Y después dice, ¿no? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más, y a causa de sus sueños y sus palabras. Y acá me quiero detener por un momento. Calcule que un hijo, hoy se hablaba y el Espíritu me traía, no debemos amar a ningún hijo ni demostrarle más amor a ningún hijo que a otro. A todos nuestros hijos los debemos amar por igual, porque acá vemos cómo esta circunstancia hizo que se aborrezcan a los otros hermanos. Entonces, si Dios nos dejó esto plasmado, es porque tenemos que tomar una enseñanza de esto. Y es lejos del mensaje que quiero dar, pero el Señor lo traía hoy cuando estaban agradeciendo. No tengamos, yo tengo 4 hijos y uno el Señor se lo llevó, y a veces hacemos diferencia a los padres, porque uno se porta mejor, porque este nos gusta más y porque este nos hace renegar menos. No hagamos eso, hermano, porque la palabra de Dios, si quedó plasmado acá, créame que es por alguna enseñanza para nosotros. Amemos a todos nuestros hijos por igual y démosles todo lo que necesitan por igual. ¿Sí? Y bueno, y él dice que le dice, oídme, ¿no? Como que tenía autoridad él sobre sus hermanos, a causa de la autoridad que le daba quizás el padre al ponerlo sobre todos ellos, ¿no? Y habla de una autoridad y habla de una manera de ser de José. Dicen los historiadores que José era medio engreído, ¿no? Y medio que se creía, ¿no? Y sigamos leyendo. Y lo aborrecían aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, meditaba en la palabra que por algo Dios le había dado a José ¿no? soñar y que los sueños lo pudiera discernir. Y algo iba a acontecer, algo iba a pasar. Y José lo sabía, que algo iba a acontecer. Y quizás José, yo pensaba que bueno, la palabra fue dada, ¿no? Fue dado el sueño, eso, y de inmediato se iba a cumplir ese sueño. Pero resulta que no pasó así. Empezaron, ¿no? Los hermanos, seguimos leyendo, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió delante del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir que van a Dotán. Entonces fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron desde lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron unos a otros: he aquí que viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y le diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, ¿no? La palabra y la historia es muy preciosa y tiene mucho aprendizaje, ¿no? Y yo decía, y quizás José habrá pensado: y ya enseguida se va a cumplir, y yo estaré sobre mis hermanos, y yo voy a cumplir ese sueño. Pero José no sabía que para llegar desde el día que a vos, porque yo sé que cada uno de nosotros acá tenemos una palabra, un sueño que Dios nos dio. Dios a mí me habló en sueños, y un día me habló y me dijo lo que iba a hacer conmigo. Y uno piensa que va a llegar en un momento rápido y que todo va a ser guau, y no. Pero Dios necesita de nosotros sacar todo aquello que primeramente entorpece los planes de Dios. José era un chismoso, porque iba y le contaba todo lo que hacían sus hermanos a su papá, ¿no? ¿A quién le gustan sus hermanos? ¿Le gustan a ustedes? A mí no me gustaba, porque cuando mi mamá se enteraba de que lo que yo hacía, me daba. ¿Le gusta a ustedes que sean chismosientos los hermanos? Acá los hermanos acá les gusta que sean chismosientos, que cualquier cosa que uno hace, ¿ya lo cuentan? No. Necesitaba José ser procesado. Y dice que sus hermanos lo venden a Egipto. Yo creo que todos saben la palabra, ¿no? De José, la historia de José. Y dice que lo venden como esclavo. Primero le quitan la capa, no que su papá le había hecho. Después lo meten en una cisterna. ¿Se imaginan José ahí? En la cisterna, que le quitaran la capa. ¿Ustedes piensan que ellos tenían la autoridad de sacarle la capa a José? José era el hijo preferido del papá. ¿Alguno tuvo un hermano preferido por el papá o la mamá? Ustedes saben que eso no puede pasar. A ese hermano se lo respeta. Él dice algo y tiene la última palabra, ¿no? Y ahí estaba él, se le quitaron la capa, pero ahí estaba la mano de Dios para salvarlo, ¿no? Porque ellos lo que lo querían hacer era matarlo. Pero su hermano primeramente se interpone, y después ve ellos que vienen
unos egipcios, unos comerciantes que venían, traían mirra, traían una cosa y se iban a llevarlo a Egipto. Entonces dice uno de los hermanos que estaban comiendo pan, ellos re panchos ahí, le dice, ¿qué te parece si ganamos unos pesos? ¿Para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano, ¿no? Valga la redundancia, es nuestro hermano. Vendámoslos a Egipto, a estos mercaderes. Bueno, lo vendieron, dice a José, y fue a parar a la casa de Potifar como esclavo. José, el hijo preferido del padre, fue a parar a la casa de Potifar como esclavo. Pero había algo en José también, había algo muy precioso de él, porque él no dejaba de servir. Dice que en la casa de Potifar, dice que todo lo que él hacía prosperaba. Dice que todo lo que él hacía prosperaba, él trabajaba. Quiere decir que el reino de Dios hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estar, no importa, hoy hablaban del proceso, no importa el proceso que estés pasando, vos tenés que servir, a donde estés, en la calle, en el almacén, en donde vos seas, sos servidor, ¿no? Y va pasando, y dice, después, bueno, la mujer de Potifar quiere acostarse con José, porque dice que José era un hombre muy lindo, y él se escapaba, hasta que un día no se pudo escapar más. Y bueno, se tuvo que escapar, pero dice que quedó la ropa en las manos de esta mujer y lo acusó de que él quiso deshonrarla. Entonces Potifar, ¿dónde lo manda? A la cárcel. Va a la cárcel allá. ¿Y qué pasa en la cárcel? No me lo merecía. Señor, si yo fui fiel a vos, yo fui fiel, no hice nada malo. No, ¿por qué estoy acá? No se quejó. Dice que ahí también, dice que el carcelero nada tenía que hacer porque todo lo hacía José y todo marchaba muy bien. Ahí también Dios lo prosperaba. Por eso, amada iglesia, hay que seguir trabajando. A pesar del proceso que estemos pasando. Porque ese proceso nos quebranta, nos cambia. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo mayor, es espiritual. Es algo que no puede recibirse en lo natural ni en lo carnal. No por mis muchas actitudes o mi mucho saber, yo voy a poder recibir algo de parte de Dios. Porque el reino de Dios no se trata de lo que nosotros podamos hacer o que lo que nosotros tengamos, o lo que nosotros naturalmente pensemos, o lo que carnalmente podamos tener. Eso queda fuera de contexto. No tiene nada que ver con el reino de los cielos. Y lo que quiere el Señor entregarnos en este tiempo que hay un mover espiritual tremendo, es espiritual. Por eso es necesario el proceso. Y dice que allá estaba José en la cárcel. Y vienen dos que el faraón los había desechado ahí, el panadero y el copero. Y dice que un día estaban tristes porque habían tenido un sueño. Y José les interpreta el sueño, y así tal cual José les interpreta el sueño, así sucede. El panadero fue muerto y el copero fue a servir de vuelta al faraón. Y José le dice al faraón, al copero, acordate de mí cuando estés delante del faraón. ¿Y qué pasó? Se olvidó ahí, siguió ahí. Por misericordia, le dijo José, acordate. Era necesario un poquito más de horno para José, parece, ¿no? Porque mientras estamos en la carne y lo natural, el Señor no nos puede entregar lo espiritual. Porque el reino de Dios no es nada que ver con lo que pensamos, cuando recibimos la palabra, cuando nos dice, sí, Dios te va a bendecir y te va a hacer, y vas a estar en lugares altos y esto y aquello. Pero no te dicen, sabes que tenés que moldear tu carácter, ya no tenés que ser la misma Rosana de antes, ya no te vas a mover por tus propios medios, ya no vas a hacer lo que quieras, ya todo lo que vos eras antes, olvídate, ya no va a estar. Pero bueno, eso necesita un proceso para poder comprenderlo. Y ahí estaba José, seguía en la cárcel ahí, pero él no se quejaba. Dice que todo lo que él hacía prosperaba.
Y ahí estaba. Pero hasta que llegó el momento de que el faraón tuvo un sueño. Tuvo un sueño que yo creo que todos lo deben saber, por eso no lo leí, porque es largo. Imagínense que empieza en el 37 y termina en el 50, no puedo leer todo. Pero sí, voy a dar las partes más importantes. Y dice que tuvo el sueño y soñó con las vacas flacas y las vacas gordas, y soñó con las espigas flacas y las espigas gordas, y le dijo, y nadie lo podía interpretar. ¿Y ahí qué pasó? El copero se acordó de José. Dice, hay uno allá, un hebreo en la cárcel, dice. Se acordó, ya se ve que José ya estaba ahí medio para salir, ¿no? No, porque ahí a veces no comprendemos. Y ahí lo mandan a llamar. Y entonces José le interpreta el sueño. Y el faraón le dice, ¿quién mejor que este para que esté sobre todo el reino? Y le pone el anillo como autoridad. Y lo pone en estaba el faraón y estaba él, con toda la autoridad. Ahí se empezó el cumplimiento de lo que el Señor le había mostrado. Pero ya José no era el mismo. Ya José no era el mismo. Ya había cambiado. Porque con soberbia no podemos llegar a tener lo que Dios quiere para nosotros. Porque el reino de Dios es nada que ver con lo natural y que lo que nosotros podemos llegar a pensar. La jerarquía en la iglesia del Señor nada tiene que ver con la jerarquía que es en el reino de los cielos. El Señor Jesús, cuando sus discípulos se disputaban, ¿y quién va a liderar? ¿Y quién va a liderar? Él le dijo, y llamó a un pequeño y le dijo, ¿no?, que debían ser como ese niño. Y hizo otra cosa más, lavó los pies de sus discípulos, porque en humildad, porque Él vino a servir a esta tierra y Él era Jesús. Y después dice que, bueno, hubo hambre como Él había predestinado en la tierra, empezaba el tiempo de hambre, 2 años de hambre, y en todo el mundo hubo hambre. Entonces los hijos de Jacob los mandó a que vinieran a comprar a Egipto el alimento, el trigo, todo que habían guardado, y vinieron, y dice que José los conoció a los hermanos. Y dice que se movió su corazón, ¿no? Acordarse de ellos que te quitaron la capa, que te quisieron matar, que te metieron en la cisterna y que después te vendieron como esclavo. Estaban ahí delante de él, ¿no? Pero dice que José le da como una pequeña prueba y él ve, ¿no?, y se entristece por ver pero José ya no era el José desde el principio, el que había recibido la palabra, el sueño de lo que él iba a hacer. Ya no era más, ya era otro, ya era espiritual, ya entendía lo que estaba pasando y pudo perdonar a sus hermanos. Y escuche la palabra esta que está en el Génesis 45, del 5 al 8 lo leemos, dice: ahora pues, cuando vea a los hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya hay 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Nosotros estamos peleando hoy acá, no por nosotros, sino por aquellos que todavía no conocen, aquellos que quizás hoy se burlan de vos, quizás hoy te dicen, mirá lo que hace, no tiene nada que ver. Nosotros los que recibimos para hacer el ministerio, el trabajo, porque a veces hablamos de ministerio, de trabajo, hablamos de todas esas cosas que se reciben, ¿no? Pero hay un proceso
el cual debemos pasar para poder entender lo que es natural y lo que es espiritual. Cuando vos recibís algo de parte de Dios que es espiritual, no es para bienestar tuyo ni para resarcir todo aquello que pasaste. No nos equivoquemos, no pasa por ahí. Nosotros recibimos una palabra, recibimos un ministerio, un trabajo, y es para trabajar para aquellos que hoy quizás nos aborrecen. Para trabajar y para dar de comer a toda la tierra que está muerta de hambre. Y a veces queremos ministerio y a veces no entendemos que para recibir algo, primero hay que pasar por el proceso de Dios, por el tamiz del Señor. Ahora yo, quiero ser pastor, yo quiero ser... No te equivoques, porque el proceso de cada uno de los ministerios y trabajos que hay acá sobre la tierra no son como esta tierra. La jerarquía acá, mi pastor no es el más grande, él es el más pequeño, porque él me sirve a mí y te sirve a vos. ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Que el reino del cielo se ha acercado a nosotros, pero no lo podemos recibir en carne y naturalmente. Lo tenemos que recibir en el espíritu. Y lo tenemos que entender como eso que le estoy diciendo. Que nada tiene que ver las jerarquías de allá afuera con las jerarquías de acá adentro. Que cuando a vos te dan algo, vos en vez de subir, bajás. Porque vos empezás a ser siervo de todo. De todos. Y vos empezás a dar todo aquello que te dieron. Pero eso no se tiene sin el proceso. El proceso te hace humilde. El proceso te hace agachar la cabeza y entender que para vos no, nada. Todo lo que fuiste y lo que pasaste allá afuera desde niño, todo te preparó para este tiempo. Nadie va a resarcir lo que te pasó, porque fue el proceso para que hoy estés acá. Fue el proceso para que vos aprendás a vivir de una manera diferente. El reino del cielo se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. Y todos pensaban, los judíos pensaban, que Él iba a venir, iba a armar una revolución, iba a poner los enemigos en sus pies. Y el Señor hablaba de amor. No entendían nada. Por eso Pedro andaba continuamente con el cuchillo en la ropa. Porque él esperaba que en cualquier momento su maestro saliera a hacer una revolución y tendría que salir a defenderlo. Pero el Señor hablaba de otro reino. Hablaba del reino del amor. Hablaba de un reino que no está acá dentro de la iglesia. Está allá afuera. Está allá afuera. Nos habla de un reino que viene a llenar de amor este mundo lleno de corrupción. Pero a veces no entendemos y pensamos, porque el hermano recibe tal o cual cosa, pero no sabemos cuál fue el proceso. No sabemos. Dice que cuando recibe José la túnica tenía 17 años y el cumplimiento total fue a los 32 años. Mire si tuvo proceso José. No fueron como yo lo estoy contando de un momento a otro, fueron procesos que te quebrantan, que uno no entiende lo que está pasando, no entiende. Los discípulos no entendían nada, decían, pero este no venía a liberarnos a nosotros. No entendían nada. Por eso el Señor nos habla. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque para que nosotros recibir algo celestial, debemos morir a lo terrenal. Debemos dejar de esperar algo en lo natural cuando lo que el Señor quiere dar es espiritual, es sacrificio, es trabajo, es saber que ya tu vida no te pertenece más. Se acabó. Resulta que vos estás trabajando para un reino incorruptible. Resulta que vos estás trabajando sin una paga natural. Y hay algo que te lleva y te hace avanzar. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que quiere salvar a cada alma que está sobre esta tierra. No nos equivoquemos cuando anhelamos, dice,
anhelan obispado, buena cosa quieren, pero aténganse al proceso que Dios va a hacer con su vida. Dios no obliga a nadie, pero hoy en esta mañana llama a una iglesia a decirte: ¿querés que yo te entregue los tesoros escondidos que tengo para vos? Hay un proceso. Hay un proceso que vas a tener que pasar. Porque resulta que así como estás hoy, no te lo puedo entregar. Hay hermanos acá que tienen llamado pastoral, llamado de profeta, de evangelista, pero todavía no comprendieron que el reino de Dios no es algo natural, no es jerarquía natural, porque acá el que le sirve al Señor va a ser pequeño, va a ser, nadie lo va a ver, pero Él va a ganar almas para el cielo. Él va a ganar almas para el cielo, y eso no se ve en la tierra. No se ve. No hay riquezas para aquellos que elijan el reino de los cielos. No hay riquezas naturales. No hay riquezas naturales. Porque la riqueza que el Señor nos quiere entregar en nuestra mano es espiritual. Es trabajar sin descansar. Porque cuando comprendemos que el reino de Dios no se asemeja nada a esta tierra, ahí entendemos que debemos trabajar. Porque hay muchos que hoy quizás no tienen una oportunidad. Quizás hoy se están perdiendo. Hoy hay droga, hay muerte, hay espíritu de muerte, de suicidio. Están destruyendo a todo. Y quizás nosotros no estamos comprendiendo lo que el Señor quiere. El Señor quiere entregar a su iglesia los tesoros que tiene escondido. Y está en ustedes y en mí. Decir: yo quiero ir. Pero uno tiene que comprender que cuando vos decís: sí, yo quiero ir, hay un proceso que te espera. Y no hay que quejarse, hay que seguir adelante. Porque eso que el Señor te dijo, Él lo tiene para cada uno. Yo sé que cada uno de acá recibió palabra, recibió un sueño. Dios habla de muchas maneras a las personas. Pero el Señor te dice: el reino que yo tengo no es como acá. No es como el mundo estamos acostumbrados, porque a veces decimos, bueno, más jerarquía, ¿no? Como que tenemos más poder, más autoridad, más ego, ¿no? Somos mejores que los otros. No se equivoquen. Los siervos del cielo sirven. Y el más pequeño va a ser el más grande allá. Así.